Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bienvenidos, un gusto. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos unos minutitos y empezamos clases, por favor. Listo, ¿quién me ayuda, por favor? Levante la manito. ¿En qué tema nos quedamos la última clase, por favor? Ven, por favor, ayúdeme. Tenemos clases de historia, ¿no? Ya le desconecté su micrófono, Rubén. Ayúdeme. Ya, ahora sí. Díganos, por favor. Sí, díganos. Nos dictó inicios de la evolución humana y el último nos había dicho que pongamos como subtítulo Estudio en el proceso evolutivo. Ya, correcto. Muchas gracias, Rubén. Tiene puntos extras en expresión, ¿ya? A ver, permítame un segundo. Me perdí. Dame unos segunditos. Me perdí, me perdí.
Ya, nos quedamos en el proceso evolutivo, ¿no? Deme un segundito. Ya, listo. No, etapas de la evolución humana nos quedamos, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? No, no, ¿verdad? No les di las etapas de la evolución humana. No. Ya, le quitamos el título que les dicté al final y ponemos etapas de la evolución humana. Etapas de la evolución humana. Etapas de la evolución humana. Dígame, Marlon, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Doc. Dígame. Lo que pasa es que usted en la anterior clase dio inicios de la evolución humana y de ahí dictó un- una frase para, o sea, para la próxima clase, Ya, un enunciado que decía estudio en el proceso evolutivo. ya, estudio de proceso evolutivo. Ya, y abajo ponemos etapas de la evolución humana, ¿ya? Etapas de la evolución humana. Etapas de la evolución humana. Ponemos lo siguiente. La evolución humana comprende el surgimiento. La evolución humana comprende el surgimiento. Permítame un segundo. El surgimiento de las siguientes especies. De las siguientes especies. Principales. Existieron otras menores. Existieron otras menores que no formaron parte vital del árbol evolutivo, del árbol evolutivo, del árbol evolutivo. Dos puntos. Aparte ponemos, a ver, repito otra vez, ¿ya? Porque se han atrasado. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales, abrimos paréntesis, existieron otras menores, existieron otras menores que no formaron parte vital del árbol evolutivo. Del árbol evolutivo. Dos puntos. Ponemos en abajo, ponemos Ardipithecus. 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 Punto y coma. Vivió en el este de África. Vivió en el este de África
hace entre 4, vivió en el este de África, hace entre 4 y 6 millones de años. Vivió en el este de África hace entre 4 y 6 millones de años. Punto seguido. Punto seguido. El Ardipithecus está cerca de la raíz, del árbol familiar humano. Está cerca de la raíz del árbol familiar humano. Punto seguido. La forma de los huesos fósiles de los dedos, la forma de los huesos fósiles de los dedos del pie sugiere que caminó erguido, punto seguido. El Ardipithecus dio origen al Australopithecus. Australopithecus, coma, un género que incluye varias especies, 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 que vivieron hace entre 4 millones de años, hace entre 4 millones de años y 1 millón de años. Punto seguido. Punto seguido. Tanto el Ardipithecus como el Australopithecus tienen brazos largos, coma, piernas más cortas, y cerebros más pequeños, comparados con los humanos modernos,
punto final, ¿sí? A ver, explico, ¿no? Los Ardipithecus, ¿no? Son aquellos especies que evolucionó la parte humana, ¿no? ¿A qué me refiero? Ellos eran homínidos, o sea, caminaban en cuatro patas, ¿verdad? Pero se demuestra por estudios de carbono 14 que se puede demostrar cuántos años tiene. Ese es el estudio que se hace para ver la antigüedad de las cosas. Se da origen en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque dice que los brazos eran muy, muy largos, ¿no? A excepción con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos los brazos intermedios, se podría decir, y no tan largos, ¿correcto? Entonces, lo que se da a ver en esta especie es porque en su espalda era erguida, o sea, como para abajo, ¿no? Como que me miraba para abajo, como tal vez un chimpancé, un simio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ellos, pero tenían ya más allá el evolucionado su cerebro, ¿no? Sí, su cerebro era más pequeño que el nuestro, porque el nuestro fue evolucionando, no nos olvidemos, nuestra masa gris, que es el cerebro, ha ido evolucionando y cambiando acorde al tiempo, ¿no? Acorde al tiempo. No sé si recuerdan lo que yo les hablaba en la anterior clase, por ejemplo, de Einstein. Cuando le hicieron la autopsia, el que le hizo la autopsia se robó el cerebro de Einstein, ¿no? Para examinarlo, para verlo y demás situaciones. Y demostró que el cerebro de Einstein era igual que el nuestro, que todos, ¿no? Normal, sino que su estado neuronal tal vez era un poquito más avanzado. Pero miren cómo va cambiando el cerebro y pudo cambiar la forma del cráneo, ¿no? Porque el cráneo es el que dio la forma del cerebro. Por ejemplo, el cerebro de un pollito, por ejemplo, de una gallina. Es mucho más pequeño porque el cráneo es mucho más pequeño. Imagínense las gallinas con nuestra cabeza. Chuta, sería chistoso, ¿cierto? Sería bien gracioso. Los cuyes, por ejemplo, ¿cierto? Con el tamaño de nuestro cerebro, ¿no? Más bien, fuimos evolucionando y de acuerdo a los huesos fósiles encontrados, ¿sí? Como les decía, eran fósiles de una persona erguida. ¿Por qué? Porque las personas erguidas, no sé si ustedes pueden ver o tienen algún familiar, les crece joroba y la joroba es un hueso. Sí, no es músculo la joroba, verán, es un hueso que sale de la vértebra. Sí, eso es la joroba, ¿no? Muchos piensan que es músculo, ¿no? No, es un hueso. Entonces, por eso podemos determinar que los Ardipithecus eran erguidos, o sea, tenían esa forma de caminar. Y los brazos y eran más largos que las piernas, ¿no? Eso llama la atención. Los brazos mucho más largos que las piernas. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver la diferencia de esta especie y género, ¿verdad? Vamos a poner como título Astrolopithecus, Astrolopithecus, no se olviden TH, ¿no? Astrolopithecus, Astrolopithecus, seguido, ¿no? Astrolopithecus anamensis, Astrolopithecus anamensis, Astrolopithecus anamensis, Astrolopithecus anamensis. Dos puntos. Existió existió entre hace 4.2, existió entre hace 4.2 y 3.9 millones de años. Millones de años. Punto seguido. Esta especie, coma, que tiene una mezcla de características, esta especie, coma, que tiene una mezcla de características, esta especie, coma, que tiene una mezcla de características parecidas al simio y humano, coma, evolucionó
evolucionó del Ardipithecus, del Ardipithecus, del Ardipithecus, punto, seguido, una comparación de los tamaños corporales, una comparación de los tamaños corporales, una comparación de los tamaños corporales y dientes caninos de macho y hembra. Caninos, macho y hembra del A. Mayúscula pone, ¿no? Del A. Mayúscula. Punto. Seguido. Anamesis revela dimorfismo, Anamesis revela dimorfismo sexual, coma, notables diferencias entre los dos sexos de la misma especie. Notable diferencia entre los dos sexos de la misma especie. Punto seguido. Un fósil de hueso de la pierna, un fósil del hueso de la pierna, un fósil del hueso de la pierna, coma, la tibia, coma, indica que el anamesis, indica que el anamesis tenía una postura erguida, tenía una postura erguida y era bípedo, coma, aunque quizá también forrajeaba en los árboles, forrajeaba con doble R, forrajeaba en los árboles, punto seguido. Por ende, el bipedismo, ocurrió temprano en la evolución humana, ocurrió temprano en la evolución humana, y también pudo haber sido la primera adaptación humana. Y también pudo haber sido la primera adaptación humana. A ver, levanten la manito. ¿A qué nos referimos o qué entienden sobre adaptación humana? ¿A qué nos referimos sobre eso? Me levanta la manito, ¿ya? ¿A qué creen ustedes que se refiere la adaptación humana? En foto de... ¿A qué nos referimos sobre la adaptación humana? A ver, Alexander Jurado, por favor. Alexander Jurado, díganos, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo Sí, está? la primera adaptación humana
significa que fueron seres que se acondicionaron a ese tipo de especies en esa época, o sea, evolucionaron Ya, conforme a, a las condiciones del tiempo. ya, Y, correcto, las condiciones del y tiempo. ellos pues, sí, ¿no? Sí, sí, está bien, vamos, siga nomás. Lo que usted opine, ¿no? Tampoco aquí es Ya. crear la ciencia, Sí, ¿no? ellos se adaptaron tanto al tiempo, a las condiciones, eh, en lo que tiene que ver también con la alimentación Ya, y todas esas cosas. Entonces ellos fueron adaptándose en ese sentido. ya, correcto, muy bien, gracias, señor jurado. Tiene actuación en clase. Vamos, Luis Enrique, no, Israel, por favor. Ahí me escucha, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, lo escucho claro y fuerte. Ya me plantea la pregunta, por favor, no. ¿Qué opina usted sobre la situación de comportamiento humano? O sea, ¿a qué se le viene esta situación o en la cabecita o la adaptación humana? Comportamiento, adaptación humana. ¿Qué es Ya, lo que usted piensa? la adaptación es el proceso de evolución que conlleva la especie para Ya, dar un salto evolutivo de la ya, misma y ya. así se adaptar a todo su contorno que lo está rodeando. Por Ujú, ejemplo, si eran cuadrúpedos, para hacerse bípedos debieron caminar erguidos y por ende se les complicaba la caza, la cacería. ujú. Entonces, como ya no podían tanto trepar en los árboles o crecieron tal vez más, porque la evolución no solamente conlleva que solamente se colocaron erguidamente, sino que también a haber crecido un poco. Entonces ya se le dificultaba también el proceso de alimentación en los árboles. Entonces tuvieron que adaptarse para poder alimentarse en la tierra. Pasaron también a ser tal vez de herbívoros a carnívoros y así sucesivamente. Entonces necesitaban adaptarse. Ese es el proceso de adaptación y evolución. Ya, listo. Muchas gracias, señor Red. Tiene puntos extras. Muy bien, muy buen comentario. Felicitaciones. Vamos a Carlos Litardo, por favor, y después vamos con Marlon. Denos su Maestro, comentario. doctor. ¿A qué nos referimos sobre la adaptación humana y sobre todas estas circunstancias que han venido evolucionando? ¿Qué es lo que usted piensa sobre esta situación de la adaptación humana? Bueno, la adaptación humana sería un cambio físico, tanto físico como mental, Ya, porque en el aspecto de cambio físico sería que ya no andaban en cuatro patas, sino en dos, ya, erguidos, y ya inventaron la herramienta, también se hicieron carroñeros, se, también ya vivían en grupos y ya comenzaron a vivir en cuevas, ya no en los árboles. ujú, Y ya comenzaron, después con el tiempo ya a cazar, después con el tiempo a cultivar, y así continuó la evolución hasta el día de hoy. correcto, muy bien, muy bien, muy bien su comentario, Carlitos, tiene actuación en clase. Vamos a Marlon, por favor. Sí, Doc, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, lo escuchamos claro y fuerte. Díganos. Sí, bueno, yo comparto con los compañeros, en sí es la evolución del humano, ¿no? Es la adaptación también a la evolución continua que ha dado el humano y, y bueno, pues yo creo que la evolución sigue, ¿no? No creo que todavía estamos 100% evolucionados porque todavía hay muchos problemas en toda la humanidad. Correcto, muy bien, Marlon. Juicio crítico. A ver, le hago una pregunta. ¿Por qué cree que todavía no evolucionamos? ¿Qué nos daría falta de evolucionar? Mm, la madurez en especial. Nuestro cerebro. Madurar, sí, en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en sí en especial en nuestros pensamientos. Yo creo que los pensamientos te hacen sentir, ¿no? Correcto. Bueno, pero eso es, sí, la evolución mental es bastante complicada, bastante compleja, pero bueno, hay que seguirlo intentando. Gracias, Marlon, por su comentario. Tiene puntos extras. Patricia Zavala, por favor. Patricia. Apaga la televisión hoy. Buenas tardes, doctor.
Por favor, cuando ya participen, apagan su micrófono, ¿no? Gracias. Patricia Zavala, díganos, por favor. Ya, pienso que la adaptación humana es que cada día uno se va adaptando al nuevo mundo. Por ejemplo, ellos más antes comían, por ejemplo, carne cruda, la rasgaban, ya después se fueron haciendo de herramientas. Ujú. Bueno, y pienso que el ser humano cada día vamos evolucionando más. Ya, correcto, ¿cierto? Como en la era anterior no había, por ejemplo, computadoras, el celular, y nos hemos ido adaptando poco a poco. Sí, muy bien, felicitaciones. Muy bien su comentario. Gracias, Patricia. Ya eso, licenciado. Gracias, Patricia. Vamos a Patricia Lucas, por favor. Denos su comentario. Buenas, Buenas, ¿cómo están? Díganos, Patricia. buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Coméntenos. ¿Qué es lo que piensa usted sobre el tema de la adaptación humana? ¿No se le escucha, Patricia, o se le cortó? Creo que se le cortó, ¿no? Patricia, ¿sí nos escucha? ¿Sí nos escucha, Patricia? Creo que se le ha cortado. A ver, Rosita, por favor, su opinión. Muchas gracias. Sí, me oye. Buenas noches, Doc. Sí, la escuchamos, Rosita. Eh, Después ya ¿me le puede damos la repetir de opinión a nuevo? Patricia. Porque, ¿me Díganos, puede repetir de nuevo, Doc? Porque no la escuché bien. pero a ver, ¿qué piensa usted sobre la adaptación humana en esta era, ¿no? En esta especie Australopithecus anemesis. Mm, Cuando antes eran que cazaban con unos palitos, ¿Ya? los pescados, ¿no? Y entonces no tenían para pescar, como decir, como antes cazaban antes, ¿no? Con una red. Ujú. Entonces ellos cazaban con un palo en el mar. Entonces ellos querían cazar un pescado y no tenían cómo pescar una flecha. Ya, Rosita, muchas gracias, muy amable por su comentario, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Doc. Felicitaciones, gracias a usted. A ver, Patricia Lucas quería comentar o ya no. Sí, ya, entonces desbloqueo el micrófono y da su opinión, ¿ya? A ver, coméntenos, por favor, ¿qué es lo que usted opina sobre la situación de la adaptación humana? ¿Por qué se adapta el ser humano? ¿Por qué creen ustedes que comienzan a adaptarse y comienza a generar esta adaptación? Disculpe, licenciado, me activó el micrófono a mí, no a la compañera. Ah, le activé a usted, perdón. Patricia Lucas. Muchas gracias. Mil disculpas, ¿no? A ver, coméntenos, por favor, Patricia Lucas. Ya le desbloqueé. Ya está desbloqueado. Prenda su microfonito. Ahí sí me escucha, profe. Ahí le escucho. Ahí sí me escucha. Sí, sí le escuchamos. Hola. Sí le escuchamos. Coméntenos, por favor. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo me dijo? Y ya, ¿qué piensa usted sobre el tema de la adaptación humana del hombre? O sea, ¿por qué nosotros nos adaptamos a esta situación? Bueno, que el hombre fue evolucionando física y mentalmente. Ya, correcto. ¿Y por qué? ¿Por qué fuimos evolucionando física y mentalmente? Como lo dijo también el compañero Carlos, físico, porque nos fuimos adaptando a la naturaleza, y mental, porque ¿cómo que se llama? Fueron evolucionando, su cerebro, como que dice, su mente fue expandiéndose cada día, creciendo más. Muy bien, Patricia. Felicitaciones. A ver, Gracias. justamente lo que decía su compañero, para la sobrevivencia, ¿no? La sobrevivencia física y de la sobrevivencia humana, por eso nosotros evolucionamos y va basándose en etapas como la Australopithecus, el Ardipithecus, ¿no es cierto? Vamos a ver en un futuro también los Australopithecus afarensis
Homo habilis, ¿sí? Ya vienen los Homo, ¿sí? Los Homo cuando ya genera un tipo de mentalidad y un cerebro ya adecuado de raciocinio, ¿sí? Pero eso ya es en lo físico, ¿cierto? Marlon nos decía, bueno, la carga de inmadurez, bueno, eso no es ya mental, ¿no? Vamos a lo físico. Yo entiendo que, bueno, la evolución no solamente es cerebral, ¿no? Sino también la evolución mental y física, pero estamos hablando de la evolución física, ¿no? Y hemos de hablar la evolución mental, que eso es bastante complejo, porque muchos de nosotros no hemos ni evolucionado mentalmente, somos inmaduros, principalmente los hombres, ¿no? Somos bastante inmaduros, eh, somos peliones, somos eh, de todo un poco, ¿no es cierto? Las mujercitas son bonitas, buenas administradoras, inteligentes, capaces, ¿no es cierto? ¿Ya? Los hombres somos los que más cometemos errores en el mundo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso vamos a las guerras, ¿no? ¿Quién va a las guerras? Los hombres, ¿verdad? ¿O no? Ah, porque somos tan chunchos que cualquier cosa nos hace ir, ¿no es cierto? Entonces, y el señor Israel dice, no, ese doctor usted no, nos acaba. Sí, sí, o sea, es bastante complejo lo que pone Marlon. Marlon mandó un chiste ahí medio chistoso. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Vamos a la evolución. El cerebro se va adaptando. Miren, las circunstancias, ya me se apaga la aplicación, les explico un poquito. Nosotros, si ustedes ven las mujeres como tal, han ido evolucionando un poquito menos que los hombres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en el aspecto físico, ¿no? O sea, en el aspecto desde los Australopithecus, ¿por qué les digo eso? Porque los hombres en general han generado este tema de la caza, ellos han salido a experimentar y hasta el día de hoy, miren, los hombres tenemos esa situación de experimentar, de cometer errores, tal vez hasta de ser complicados, tanto mental como físicamente, y es porque venimos genéticamente alterando desde la época de la creación del origen del hombre, ¿no? O sea, miren, nosotros llevamos genética desde años y millones de años atrás. O sea, no es que nuestra genética es desde que Correa entró al poder. No, para nada, ¿no es cierto? Sino nuestra genética viene de millones de años, ¿no? Sí, correcto. Justamente Carlitos dice, los hombres vivimos menos. Sí, porque la verdad, somos carne de cañón, ¿no? Y eso es lo malo. Pero bueno, irá cambiando poco a poco, ¿sí? Listo, mis queridos estudiantes, amigos, apaga la aplicación. Nos vemos la próxima hora conmigo a las 9 de la noche, ¿ya? Que les vaya muy bien, un gusto como siempre. Pueden desconectarse, ¿ya? Un gusto, señores. Que les vaya muy bien, ¿ya? Hasta luego.